Perfecto, muchísimas gracias. Pues buenas tardes nuevamente. Vamos a iniciar la presentación del día de hoy o la primera parte del taller del impuesto sobre la renta de personas jurídicas IR2. Nuestro contenido para el día de hoy es los contribuyentes inicialmente, es decir, vamos a partir de cosas generales, vamos a ver los tipos de contribuyentes, qué es el impuesto sobre la renta, qué grava el mismo y quiénes deben pagarlo, lo que es la declaración jurada, el impuesto sobre la renta de las personas jurídicas o sociedades de manera puntual, las exenciones y la tasa, las deducciones, gastos admitidos y no admitidos, los anticipos del impuesto sobre la renta, la fecha, las vías de presentación y pago, el formulario y los anexos que se utilizan para presentar esta declaración. Y vamos a ver también cómo descargar y habilitar el formulario, el IR2, a través de la oficina virtual. Primeramente, el concepto de contribuyente, ya que sobre él vamos a hablar, ¿verdad? O sobre una obligación del contribuyente vamos a hablar en este caso. Contribuyentes es una persona o personas o empresas que realizan actividades económicas que generan obligaciones tributarias. En este caso hablaremos de empresas. Tipos de contribuyentes, personas físicas o naturales. Y personas jurídicas o sociedades que trataremos hoy. Dentro de estos tipos de contribuyentes, como dijimos, que son física y natural y jurídica y sociedades, persona física, ¿cómo la describiríamos? Aquella que se dedica al ejercicio independiente de su profesión u oficio, a lo que nosotros llamamos comúnmente profesional liberal. Otra persona física natural puede también tener un establecimiento y sería un negocio de único dueño. Y también está el tipo de persona física que tiene múltiples ingresos, es decir, que es un profesional liberal o ejerce un oficio determinado, pero también puede tener ingresos por salarios. En este caso, tendría múltiples ingresos. La persona jurídica o sociedad, hay diferentes tipos de acuerdo a la ley de sociedades de la República Dominicana. Tenemos entre ellas la sociedad de responsabilidad limitada o SRL, la sociedad anónima simplificada, la empresa individual de responsabilidad limitada, EIRL, entre otras que se encuentran todas nombradas en la ley de sociedades. ¿Qué es el impuesto sobre la renta? Las sociedades y las personas físicas pagan impuestos sobre la renta. En el caso específico, sociedades. Ahora, ¿qué es ese impuesto? Es un impuesto anual que se aplica sobre todo lo que es renta, ingreso, utilidad o beneficio, que es obtenido sea por una persona física o por una persona jurídica en sucesiones indivisas en un periodo fiscal determinado. Así está definido en el Código Tributario de la República Dominicana, la Ley 1192, en el título 2, igual que en su reglamento de aplicación número 13998, impuesto anual que se aplica sobre todo, toda renta, todo ingreso, utilidad o beneficio que obtiene una persona física o jurídica en un periodo determinado. ¿Qué grava este impuesto? En el caso de los residentes y no residentes, para los residentes o domiciliados en República Dominicana, el impuesto sobre renta de fuente dominicana, y para los no residentes, las rentas que se obtienen en el territorio dominicano mediante un establecimiento permanente y aquellas rentas que se obtienen sin tener un establecimiento permanente van a pagar de forma separada por cada una. ¿Quiénes deben presentar y pagar el impuesto sobre la renta? Las sociedades de capital, las sucesiones indivisas, las sociedades irregulares, las zonas francas, las empresas públicas de rentas de naturaleza comercial, sociedades de persona y de hecho, negocios de único dueño, en fin, de forma general, van a pagar el impuesto sobre la renta todas las sociedades, en este caso constituidas bajo la ley de sociedades, ¿verdad? ¿Cómo lo van a hacer? A través de una declaración jurada. ¿Qué es esto? Es un documento en formato de formulario que puede ser impreso o electrónico, mediante el cual los contribuyentes van a declarar sus ingresos y los beneficios de sus operaciones. Allí van a dar constancia de los bienes y servicios prestados por su actividad económica y también información sobre su patrimonio.
al cierre del ejercicio fiscal. Para las personas físicas, la declaración se realiza mediante el formulario IR1 y para las personas jurídicas mediante el formulario IR2. Hay exenciones o rentas exentas del impuesto sobre la renta en el caso de las personas jurídicas. ¿Y cuáles son esas? Vamos a ver. Se encuentran las rentas del Estado, del Distrito Nacional, de los municipios y de los distritos municipales, las rentas de instituciones religiosas, las rentas de las asociaciones deportivas y de las entidades civiles ONGs, los aportes al capital social recibidos por las sociedades, los beneficios otorgados por un patrón como retribuciones complementarias siempre y cuando sea a través de la ley de gastos educativos, los dividendos pagados en acciones y pagados en efectivo. Estas son rentas que están exentas del pago del impuesto sobre la renta de personas jurídicas. Ahora, ¿cuál es la tasa por la que grava este impuesto? Hasta el 2014 fue de un 28%. A partir del 2015 hasta la fecha, la tasa es del 27% sobre la renta neta gravable del ejercicio fiscal. Se aplica la tasa del 27%. ¿Cuáles son las deducciones que se pueden aplicar en una declaración de impuestos sobre la renta de personas morales? Según el artículo 287 de la ley 1192, se consideran deducciones admitidas, o lo mismo que sería gastos y compras admitidos, los siguientes: intereses, impuestos y tasas, las primas de seguros, los daños extraordinarios, la depreciación, de acuerdo a las categorías, ¿verdad? Y porcentajes indicados en el código: categoría 1, 2 y 3, categoría 1 con un 5%, la categoría 2 con 25% y la categoría 3 con un 15%. Agotamiento, amortización de bienes intangibles, cuentas incobrables, donaciones a instituciones de bien público, hasta un 5% de la renta neta imponible. Estos son parte de las deducciones admitidas. Tenemos otro tipo de gastos, como que podríamos llamarle gastos generales administrativos. Tienen que ver con gastos de teléfono, gastos de energía eléctrica, pago de intereses bancarios por préstamos, pagos a empleados, siempre y cuando estén inscritos en la Tesorería de la Seguridad Social, los pagos a la TCS, las compras relacionadas con el negocio, entre otros gastos. Siempre y cuando, ¿por qué se hace la mención de entre otros gastos? Porque de acuerdo a la actividad económica, cada persona jurídica o sociedad va a tener un tipo de gasto específico. Lo importante es destacar acá en las deducciones admitidas y en los gastos a reportar en la declaración es que cada uno de ellos debe estar vinculado a la actividad que se realiza, la actividad económica de la empresa, de la compañía, sea de compra, sea de pagos, de servicios, gasto o costo, siempre debe relacionarse con el giro del negocio o su actividad comercial. Debe ser realizado por la empresa y pagado por la misma. Y todos deben ser remitidos mediante el formato 606 de compras y gastos para ser validados. Es decir, en este sentido, que deben ser en comprobantes válidos para crédito fiscal para poder ser reportados. Tenemos los gastos no admitidos. ¿Cuáles son estos? No van a ser admitidos los gastos que no estén relacionados con la actividad económica. Dijimos anteriormente que todos los gastos en que incurre una empresa deben estar vinculados con su actividad para que puedan ser deducibles, porque a veces se incurren en algunas partidas que corren por pago de la empresa, sin embargo, no tienen que ver con su actividad económica y en ese sentido entonces no son deducibles para fines fiscales. Por eso, en cuanto a los gastos no admitidos, el artículo 288 del Código Tributario, Ley 1192, indica que no van a ser admitidos los que no estén relacionados con la actividad económica. En la norma general 510 se hace un señalamiento específico a ciertos gastos que se inclinan todos por la línea de gastos personales, como son juegos de azar y apuestas, adquisiciones en tiendas de bebidas, servicios de diversión, entre otros. Estos están en la lista de gastos no admitidos. Dentro de lo que es el impuesto sobre la renta de las personas morales, tenemos el elemento de los anticipos. ¿Qué son los anticipos?
Es un pago a cuenta del impuesto sobre la renta que se va a efectuar de forma obligatoria y por adelantado, compensable del impuesto anual al momento de la presentación de la declaración jurada. El anticipo es justamente eso, un pago a cuenta o un pago por adelantado para ser deducido o aplicado a mi próxima declaración jurada. ¿Cómo se determinan los anticipos? A partir de la tasa efectiva de tributación. Si la tasa efectiva de tributación es mayor a 1.5%, la base para el cálculo de los anticipos será el impuesto liquidado del periodo anterior presentado. Y esto se va a dividir entre los 12 meses. Si la tasa efectiva es menor o es igual al 1.5%, entonces se toma como base para los anticipos el resultado de aplicar el 1.5% a los ingresos brutos declarados en el periodo fiscal anterior. Lo que sea mayor de acuerdo a la tasa efectiva de tributación. Si la tasa efectiva de tributación es mayor que el 1.5, entonces se toma como base el impuesto liquidado. Si es menor o es igual, se toma como base los ingresos, el 1.5 de los ingresos. Así es la forma de calcular los anticipos de sociedades. Las sociedades tienen 4 fechas de cierre por las cuales pueden optar legalmente. Están obligadas a declarar y pagar el impuesto sobre la renta dentro de los 120 días contados a partir de su fecha de cierre. Las 4 fechas de cierre son 31 de diciembre, 31 de marzo, 30 de junio y 30 de septiembre. De estas fechas de cierre, entonces serían 120 días después de ahí para presentar el periodo fiscal, por ejemplo, del 31 de diciembre, la del cierre 31 de diciembre, iniciaría del 1 de enero al 31 de diciembre. Los que cierran en marzo, entonces el periodo fiscal abarca del 1 de abril al 1 de marzo al 30. Las que cierran en junio, su periodo fiscal iría del 1 de julio del año anterior, ¿verdad?, al 30 de junio del actual. Las que cierran en septiembre, el periodo fiscal comprende del 1 de octubre del año anterior, 30 de septiembre, al septiembre del año actual. El fecha de cierre, como más práctica y que todos como que conocemos más, es la del 31 de diciembre, cuyo 120 días nos llevan a que tenemos ahora la fecha más próxima para presentación. Y así sucesivamente. La de marzo nos llevaría a julio, la de junio nos llevaría a octubre y la de septiembre nos llevaría a enero. Y así es contando 120 días a partir de la fecha de cierre. Las empresas pueden optar cuando se está en el proceso de constitución cualquiera de estas fechas, una de esas 4 fechas de cierre. La forma de la presentación o el orden para presentar la declaración del IR2 y sus anexos es el siguiente, de acuerdo al sector económico que corresponde. Hay un orden secuencial. Este que tenemos en pantalla es para sector económico, vamos a decir, comercial o manufacturero. Tenemos los siguientes anexos. El anexo D2, que es el primero, es un anexo donde se realiza la determinación del ajuste fiscal en base a la declaración anterior del contribuyente, que sería en base al balance general del año anterior, que se llenaría el anexo D2 para la determinación del ajuste fiscal. En segundo lugar, el anexo D1 de datos informativos que tienen que ver con, con los activos de categoría 1 y también lo que tiene que ver con las adquisiciones, los retiros y las mejoras capitalizables de este tipo de activos. El anexo D, también de datos informativos, pero en este caso de la depreciación de la categoría 2 y 3 y también de las partidas de costo. El anexo A, que puede ser 1, 2 o 3, de acuerdo a la actividad económica, que no es más que el balance general
de la empresa o de la sociedad que está presentando la declaración. Luego tenemos el número 5, que serían los anexos 2, 3 y 4, de acuerdo a la actividad económica. El anexo B es el estado de resultados. Es decir, los datos que vamos a incluir en el anexo B es un estado de resultados. En sexto lugar tenemos el anexo E de datos complementarios. En este anexo se colocan los datos que tienen que ver con las pérdidas compensables y también los ingresos brutos sujetos al pago de anticipos para ciertos sectores económicos que están sujetos a márgenes regulados de comercialización o venta de bienes en nombre de terceros o comisionistas que utilizan este anexo para esos fines. El número 7 tenemos el formulario H1 y H2, que son la identificación del beneficiario final, sea por control accionario o por control efectivo. El número 8 tenemos el anexo G de datos informativos. Este anexo de datos informativos es de ajustes fiscales que se realizan en la declaración. El anexo J, también de datos informativos, pero estos tienen que ver con los tipos de comprobantes fiscales que se hayan emitido durante el año y también los que se hayan enviado o remitido mediante el formato 606. Es decir, en el anexo J vamos a identificar la cantidad de comprobantes emitidos y la cantidad de comprobantes que recibimos, los que enviamos en el 607 y los que enviamos en el 606. Por último, después de completar todos estos anexos, entonces se presenta el formulario IR2 y posterior a esa presentación se realiza la declaración de activos, que va a estar unida o relacionada con lo que es el número 4, que es el anexo A o balance general, porque de ahí es que va a obtener o va a cargarse los datos de la declaración de activos. Este es el orden secuencial para presentar los anexos del IR2. Entonces, tenemos diferentes tipos de declaraciones juradas, dentro de los cuales están, la declaración normal, que es la que presenta el contribuyente a su fecha límite de declaración mediante la oficina virtual, las declaraciones rectificativas que se presentan a través de las oficinas de la administración tributaria, en el caso de los IR2, ¿verdad? La declaración informativa, que es aquella que se realiza cuando no tenemos operaciones, pero hay que presentar, ¿verdad que sí? Y también las realizan las informativas, las instituciones sin fines de lucro, por ejemplo, realizan declaraciones informativas. La zona franca también es otro ejemplo de declaraciones informativas. Tenemos también el tipo de declaración jurada final. La declaración jurada final es aquella que tiene lugar cuando una empresa ya va a desaparecer, es decir, se disuelve, ya no va a existir, entonces debe como proceso último presentar una declaración final. Estos son parte de los tipos de declaraciones juradas que existen. Las formas o las vías de presentación y pago, tenemos la oficina virtual y las administraciones locales. Y para pagar los impuestos, en la administración local, en las colecturías y a través de Internet Banking, también en los bancos autorizados. La oficina virtual, que es un medio electrónico que permite al contribuyente realizar de forma segura y oportuna la declaración y el pago de los impuestos sin tener la necesidad de trasladarse a las oficinas físicas de una administración. Es por esto que la oficina virtual constituye un espacio equivalente a una oficina física de impuestos internos y las informaciones que se muestran al contribuyente a través de ella pues corresponden con las almacenadas en la base de información de la DGI. En este sentido, las informaciones y las transacciones que se realizan vía electrónica mediante oficina virtual tienen la misma validez
que las que se realizan en una oficina local de la institución, en cualquier tipo de administración local de manera física. Las transacciones que se realizan por oficina virtual tienen la misma validez. Es una DGI, como decimos nosotros, 24/7, disponible 24/7 desde el lugar donde usted se encuentre sin tener que trasladarse. ¿Cómo podemos nosotros habilitar y descargar lo que es el formulario IR2 y sus anexos en formato de Excel? Esto a los fines de realizar o preparar una proforma para la presentación de nuestra declaración jurada. Pues muy fácil, entramos a la página de la DGI y cuando estamos allí en el portal, entonces nos posicionamos en la opción servicios, la del cuadrito rojo. Ahí se nos va a descargar un listado del cual vamos a seleccionar declaraciones, formularios de declaraciones juradas. Después de haber seleccionado formularios de declaraciones juradas, entonces se van a desplegar diferentes tipos de formularios y vamos a seleccionar impuestos sobre la renta, ¿verdad que sí? Después de seleccionar impuestos sobre la renta, ahí puesto en rojo, en el recuadro rojo, entonces, nos va a salir esta opción, personas jurídicas, es lo que nosotros vamos a utilizar, y vamos a descargar, darle a descargar al formulario que corresponde, en este caso, la última versión del formulario IR2 que tenemos, la más reciente es la del 2018, y vamos a descargar el mismo. Al darle a descargar, nos va a salir de esta forma para que nosotros le demos abrir a la descarga. Es decir, se va a desplegar un pequeño archivo, como pueden ver aquí, en la esquina izquierda inferior, y le vamos a dar a abrir al mismo. Luego de darle a abrir, se va a desplegar un archivo en Excel, el cual también lo vamos a abrir y se va a desplegar el formulario como tal. Después que el formulario se despliegue, entonces debemos, el punto número 6, habilitar la edición, que es lo que está en el recuadro rojo. En algunos computadores o ordenadores sale en español, en otros en inglés, pero eso es habilitar la edición. Después de que habilitamos la edición, entonces tenemos que habilitar el contenido, punto número 7. También en rojo, habilitar contenido. Ya después que hemos habilitado tanto la edición como el contenido, entonces ahora sí podemos nosotros iniciar a trabajar en el formulario. ¿Cómo? Vamos a seleccionar aquí, si ustedes ven en el cuadrito rojo superior derecho, dice seleccionar sector económico. Cuando le damos ahí esa opción, entonces se van a desplegar los diferentes sectores económicos, o más bien los diferentes formularios, versiones del formulario para los sectores económicos. En este caso, nosotros trabajaremos mañana con el de manufactura, comercio, agropecuaria, que también implica servicios. Entonces, ahí seleccionamos el que nos corresponda. Inmediatamente se hace la selección, entonces en el siguiente cuadro nos va a salir el orden en que se van a presentar cada uno de estos anexos, o el orden en que vamos a realizar la presentación de nuestra declaración. Como vimos ahorita, el anexo D2 es el primero, luego el D1, anexo D, el A1, el B1, el anexo E, los anexos H de beneficiario final, el anexo G, el anexo J, la declaración jurada de IR2, y habiendo terminado ya la declaración con todos los anexos listos, entonces procedemos a realizar la declaración jurada de los activos. De esta presentación tenemos unos puntos a recordar muy importantes. El número 1 es que las sociedades están en la obligación de declarar y pagar dentro de los 120 días contados a partir de su fecha de cierre. Esa es un punto muy importante, porque si se pasa la fecha de cierre, entonces se incurre, si hay diferencias a pagar, en moras, recargos e intereses. Entonces, el punto número 1, las sociedades están en la obligación de declarar y pagar dentro de los 120 días contados a partir de su fecha de cierre. Punto número 2,
El artículo 287 de la Ley 1192 establece las deducciones admitidas en la declaración jurada. Así es. El punto número 3, el llenado del IR2 inicia con el anexo D2. Así es. El llenado siempre inicia con el anexo D2. Y el punto número 4, una vez habilitado la edición y el contenido del IR2 en el formato de Excel, como vimos ahorita, una vez habilitada la edición y el contenido del IR2 en el formato Excel, se debe seleccionar el sector económico al que pertenece la empresa. Entonces, ahí tenemos estos 4 puntos muy importantes para recordar.